Hoy nos adentramos en un caso verdaderamente perturbador. Si quieres apoyar este canal, no olvides suscribirte y mantenerte activo. Tu apoyo es invaluable. Pero ahora, entremos en materia. ¿Realmente conoces a las personas con las que convives día a día? ¿Serías capaz de identificar a alguien peligroso solo con verlo? Esa capacidad, aunque no lo parezca, puede ser la diferencia entre la seguridad y la tragedia. Porque nunca hay que olvidar que las apariencias engañan, y en ocasiones, el peligro se esconde detrás de una sonrisa amable, modales impecables y una imagen que inspira confianza. Sin embargo, de vez en cuando, hay rostros que reflejan exactamente lo que habita en su interior: oscuridad, frialdad y una verdad que nadie quiere ver. Este es el caso del brutal asesinato de Pamela Vitale, una reconocida productora cuya trágica muerte sacudió a todo un país. Desde el primer momento, las circunstancias del crimen parecían confusas y enredadas. Y de inmediato, su esposo se convirtió en el principal sospechoso. Nadie imaginaba entonces hasta dónde llegaría la investigación, ni quién era en realidad el monstruo detrás de aquel acto atroz. Pamela Ariana Vitale, más tarde conocida como Pamela Horowitz, tras su segundo matrimonio, nació el 11 de enero de 1953 en North Richland Hills, un pequeño poblado en Texas. Era la menor de dos hermanas, en una familia sencilla de raíces italianas. Poco tiempo después de su nacimiento, sus padres decidieron mudarse a Minneapolis, Minnesota, donde Pamela pasaría la mayor parte de su infancia y adolescencia. Creció muy unida a su hermana mayor, Tamara. Ambas eran niñas aplicadas, creativas y con un talento natural para los idiomas. Pamela soñaba con recorrer el mundo, y ese deseo la llevó a convertirse en sobrecargo. Comenzó trabajando en vuelos nacionales, pero pronto se trasladó a rutas internacionales, viajando constantemente a destinos europeos. Durante una escala en Londres, conoció a Mario Alfred. Fue un flechazo inmediato. La relación se tornó seria en poco tiempo, al punto que Pamela renunció a su carrera en la aviación para mudarse a Inglaterra y vivir con él. Se casaron y compraron una casa acogedora en las afueras de la ciudad. Tuvieron dos hijos, Marika y Mario Jr., nombrado en honor a su padre. Pero con los años, la relación se deterioró. Las discusiones eran frecuentes, el afecto se desvanecía. A principios de los años 80, la pareja decidió separarse. Pamela regresó a Estados Unidos con sus hijos, decidida a empezar de nuevo como madre soltera. El mundo de la aviación había quedado atrás. Era momento de buscar una nueva vida. California fue su elección. El clima, las oportunidades, el cambio. Todo parecía apuntar a un nuevo comienzo. Allí exploró diversos empleos, trabajó en una boutique de moda, se convirtió en agente inmobiliaria y colaboró como reclutadora en una agencia de modelos. Pero nada la hacía sentir plena. Había algo que todavía no encontraba: su verdadero camino. Fue hasta 1992 que dio un giro definitivo a su vida. Pamela ingresó a la prestigiosa Escuela de Cine de la Universidad de California. Allí se sumergió por completo en el mundo de la producción. Al graduarse, comenzó a trabajar como productora. Por primera vez, sintió que había encontrado su vocación. Se entregó al trabajo con pasión, ascendió rápidamente y ganó reconocimiento dentro del medio. En 1993 conoció a Daniel Aaron Horowitz, un abogado exitoso con una carrera destacada. Representaba a figuras públicas como el presentador Michael Savage y aparecía con frecuencia en los medios comentando casos criminales de alto perfil. Su nombre figuraba entre los 100 mejores litigantes de Estados Unidos, según el National Trial Lawyers. También era autor de numerosos artículos sobre derecho penal y procedimientos legales. Originario de Nueva York, Horowitz había estudiado en Hampshire College. Más tarde, obtuvo su título de abogado en Southwestern Law School, en Los Ángeles. Fue parte de casos muy mediáticos, entre ellos los relacionados con Michael Jackson y la trágica muerte de Sandra Renee Canto. A principios de los 90, Daniel escribió un guión basado en uno de sus casos. Estaba convencido de que tenía potencial cinematográfico y empezó a moverlo en el medio. Fue entonces cuando conoció a Pamela, quien ya trabajaba como productora independiente en Hollywood. A ella le gustó el proyecto y se ofreció a ayudarlo a desarrollarlo. Intercambiaron teléfonos y comenzaron a colaborar. Daniel era 2 años menor que Pamela. Al igual que ella, venía de un matrimonio fallido.
Así empezó una relación que parecía tener futuro. Pero lo que nadie sabía era que, años más tarde, esta historia terminaría bañada en sangre. Desde el primer momento, Pamela y Daniel sintieron una conexión especial. Compartían experiencias similares, intereses en común, y una visión de la vida que parecía unirlos de forma natural. Lo que comenzó como una colaboración profesional pronto se transformó en una estrecha amistad, y luego, en algo mucho más profundo. En 1994, tan solo un año después de haberse conocido, decidieron formalizar su relación. Se casaron y, ante los ojos de todos, eran la imagen perfecta de una pareja poderosa, estable y brillante. Ambos contaban con trayectorias profesionales impresionantes, eran reconocidos por su inteligencia, creatividad y éxito. Vivían bien, con comodidad, y podían darse el lujo de disfrutar de los placeres de la vida. Los hijos que ambos tenían de matrimonios anteriores ya eran adultos, independientes, educados, con vidas propias lejos del hogar. Pamela y Daniel vivían plenamente enamorados. Su vínculo era fuerte, y compartían sueños grandes. Sin embargo, uno de esos sueños nunca pudo concretarse: tener hijos juntos. Para cuando se casaron, Pamela ya había pasado los 40. Aún así, lo intentaron, y aunque en un principio hubo esperanza, el dolor no tardó en llegar. Pamela sufrió un aborto espontáneo. A pesar del sufrimiento, intentaron nuevamente, pero una segunda pérdida terminó por cerrar esa puerta para siempre. Decidieron no seguir intentando. A inicios de los 2000, la pareja compró un terreno en una exclusiva zona residencial a las afueras de San Francisco. Era su proyecto más ambicioso: construir la casa de sus sueños. El diseño estuvo a cargo de un arquitecto reconocido, y Pamela y Daniel se involucraron personalmente en cada decisión, cuidando cada detalle con esmero. Aquella casa no solo sería un hogar, sería su refugio, su símbolo de éxito, su legado. Pero la tragedia les arrebató esa visión antes de que pudiera materializarse. Para el otoño de 2005, la construcción de la casa Horowitz iba a buen ritmo. Mientras tanto, Pamela y Daniel vivían en un remolque estacionado en el mismo terreno, supervisando de cerca cada etapa del proceso. Ya habían conocido a algunos vecinos, aunque el fraccionamiento aún era nuevo, con muchas parcelas vacías o en plena construcción. El 15 de octubre de 2005, alrededor de las 6 de la tarde, Daniel regresó al terreno tras una larga reunión de trabajo. El auto de Pamela ya estaba ahí, lo que indicaba que ella había llegado antes que él. Todo parecía normal. Estacionó su coche junto al de su esposa, tomó una bolsa con víveres del maletero y caminó hacia el remolque. Pero al acercarse a la puerta, algo le hizo detenerse en seco. Una línea oscura de color rojo escurría por debajo de la puerta, formando un charco inquietante justo en la entrada. El remolque no estaba cerrado con llave, y dentro, el silencio era absoluto y pesado. Daniel llamó a Pamela varias veces. Ninguna respuesta. Al abrir la puerta, se encontró con una escena que jamás podría olvidar. Pamela yacía en el suelo, encogida junto a la pared, bañada en un charco de sangre. Todo estaba desordenado. Había objetos tirados por todas partes, muebles volcados, y manchas de sangre por cada rincón. Daniel corrió hacia ella, todavía con la esperanza de poder ayudar. Pero bastó con tocar su cuerpo para saber la verdad. Ya era demasiado tarde. Estaba fría. El rigor mortis había comenzado. No había nada que hacer. Con las manos temblorosas, tomó su teléfono y llamó a los servicios de emergencia para reportar lo ocurrido. Cuando los paramédicos y la policía llegaron al lugar, solo pudieron confirmar el fallecimiento de Pamela. El remolque fue declarado escena del crimen. Era evidente que ahí se había librado una lucha brutal. Pamela había peleado por su vida con todo lo que tenía. Los reportes médicos revelarían después la gravedad del ataque: costillas rotas, la clavícula y la nariz fracturadas, varios dientes ausentes. Aún así, Pamela no se rindió. Logró derribar un televisor pesado sobre su atacante, dejando huellas de manos ensangrentadas en ambos lados del aparato. Había rastros de piel bajo sus uñas. Ella lo había arañado con fuerza. En el suelo, los investigadores encontraron un pasamontañas cubierto de sangre, probablemente arrancado por Pamela durante la pelea. El forense determinó que la víctima había recibido múltiples golpes en la cabeza con un objeto contundente, lo que le causó fracturas craneales.
Además, presentaba una profunda herida abdominal causada por un cuchillo de cocina. Esa herida fue letal. Provocó una hemorragia masiva y rápida. La policía revisó minuciosamente la escena. No encontraron huellas dactilares desconocidas. Solo estaban las de Pamela y Daniel. Esto los llevó a pensar que el agresor había usado guantes. Sin embargo, también se confirmó que el atacante había resultado herido durante el forcejeo, ya que se hallaron rastros de su sangre en el cabello y la ropa de Pamela. Al momento del ataque, Pamela vestía únicamente un short de pijama y un brasier. Todo indicaba que no habría abierto la puerta a un desconocido estando así. De hecho, todo sugiere que estaba trabajando en su computadora, como lo demostraban los archivos abiertos y documentos activos en pantalla. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Alguien llamó a la puerta. Ella abrió, y el infierno comenzó. Pamela fue víctima de una agresión despiadada. Recibió una profunda herida abdominal que se extendía desde la parte baja del torso hacia arriba. Fue abandonada en el suelo, mientras la vida se le escapaba con cada gota de sangre. Los forenses estimaron que su muerte ocurrió entre el mediodía y las 2 de la tarde. Dentro del remolque, los investigadores encontraron ADN ajeno al de la víctima y su esposo. Pero en ese momento, no había con qué compararlo. Un detalle estremecedor dejó helados a los peritos. El agresor, según los indicios, no huyó inmediatamente tras el asesinato. Por el contrario, se quedó en la escena durante un tiempo. Usó la regadera, probablemente para limpiar la sangre de su cuerpo. Había evidencia en el baño que apoyaba esta teoría. Además, se encontró un vaso con jugo parcialmente consumido, con huellas visibles de labios. El ADN en ese vaso coincidía con el de la sangre no identificada. Otro dato inquietante. A pesar del desorden y de la violencia, nada había sido robado. Dinero en efectivo, joyas, dispositivos electrónicos, todo estaba intacto, a la vista, sin que el agresor se molestara en tomarlo. El móvil no era un robo. Lo más perturbador, en el omóplato de Pamela, el asesino se tomó el tiempo de tallar un símbolo extraño en su piel, como si fuera una firma, una marca personal. En el suelo del remolque se hallaron huellas de calzado bien definidas. El patrón de la suela era lo suficientemente claro como para identificar el modelo exacto de tenis que había usado el responsable. Y aun con toda esa evidencia física, los investigadores no tenían una dirección clara. Ningún sospechoso firme. Nadie a quien interrogar con certeza. Como suele suceder, la primera mirada se dirigió al entorno más cercano de la víctima. Y Daniel Horowitz, su esposo, fue inmediatamente señalado como el principal sospechoso. No había señales de entrada forzada. Pamela había abierto la puerta por voluntad propia, lo que sugería que conocía a quien tocó. No se había robado nada, y no había indicios de violencia sexual, ni rastros biológicos que indicaran un móvil de gratificación personal. Pero la brutalidad del crimen, y en particular la herida abdominal, profunda, cruel, deliberada, sugería una motivación personal, una intención de infligir sufrimiento, una forma de venganza. Aún así, nadie entendía por qué. Pamela era una mujer respetada, amable, querida por vecinos, colegas, amigos y familia. No tenía enemigos. Evitaba los conflictos. Siempre buscaba soluciones pacíficas. Los detectives entonces se enfocaron en el matrimonio Horowitz. Era tan armonioso como parecía desde fuera. Existía algo oculto, pero nada apuntaba a Daniel. Su coartada era sólida. El día del asesinato, Daniel llegó a su oficina a las 8 de la mañana y no salió hasta la tarde. Participó en reuniones con clientes, dio una entrevista sobre un caso mediático y fue visto por decenas de testigos. Todos confirmaron su presencia. Su ubicación estaba documentada, minuto a minuto. Aún así, los investigadores no estaban dispuestos a descartarlo por completo. Surgió la hipótesis de que tal vez no había cometido el crimen con sus propias manos, sino que pudo haber contratado a alguien. Pero esa línea tampoco condujo a nada. No había transferencias sospechosas, llamadas comprometedoras, ni vínculos con personas que pudieran haber ejecutado el acto. La investigación comenzaba a estancarse. La brutalidad del asesinato, sumada a la figura pública de Pamela como productora de Hollywood, capturó la atención nacional. Los noticieros replicaban la historia una y otra vez.
La policía ofreció una recompensa por cualquier información que ayudara a resolver el caso. La presión era enorme, y los vecinos del tranquilo suburbio donde ocurrió el crimen vivían en creciente temor. Las autoridades locales hicieron lo posible por contener el pánico, pero sabían que necesitaban resultados. Y entonces, el 20 de octubre de 2005, 5 días después del hallazgo del cuerpo, la noticia estalló en televisión. Un nuevo sospechoso había sido arrestado. Se trataba de un joven local de 17 años, Scott Edgar Dileski. Ya había estado en el radar de la policía por fraudes, robos menores y estafas electrónicas. Su especialidad era el robo de información de tarjetas de crédito para realizar compras o transferencias de dinero. En los meses previos al crimen, vivía con su madre en el mismo vecindario donde residían Pamela y Daniel. Los vecinos lo describían como un adolescente peculiar, algo excéntrico, pero inofensivo. Lo que encendió las alarmas fue un hallazgo específico. Scott había usado la tarjeta de crédito de Pamela para ordenar lámparas especiales para cultivo interior, comúnmente usadas para plantas. El pedido fue entregado a la dirección de Pamela, el mismo día del asesinato. Pero al revisar el remolque, las lámparas no estaban. La policía consiguió una orden de cateo y registró la casa de los Dileski. En la habitación de Scott encontraron lámparas idénticas a las que se habían pedido. Aunque ya no tenía el empaque original, lo que impedía confirmar que eran exactamente las mismas, hubo otros detalles preocupantes. Los oficiales notaron que Scott tenía cortes frescos, rasguños y marcas en las manos y brazos. Heridas recientes, consistentes con haber estado en una pelea física. Eso fue suficiente para detenerlo mientras se investigaba su posible conexión con el crimen, un crimen que había sido cometido con una violencia desmedida. Scott Edgar Dileski nació el 30 de octubre de 1988, en San Francisco, California. Era hijo único de Esther y Kenneth Dileski. Cuando aún cursaba la primaria, sus padres se separaron. El divorcio fue caótico, marcado por conflictos constantes y una carga emocional que dejó una huella profunda en la salud mental del pequeño Scott. Poco después, su padre se mudó a otro estado, y simplemente desapareció de su vida. Nunca volvió a llamar. Nunca se hizo cargo. Esther nunca volvió a casarse. Crió a Scott sola, enfrentando una batalla constante para mantener la estabilidad. Con la llegada de la adolescencia, el comportamiento de Scott empezó a cambiar de forma notoria. Se volvió rebelde, retador, y constantemente se metía en problemas por infracciones menores. A los 14 años, Scott adoptó un estilo radicalmente distinto. Se identificó con la subcultura gótica, popular en ese entonces entre los adolescentes. Dejó crecer su cabello y lo tiñó de negro, usaba delineador oscuro, labial negro, uñas pintadas, y se vestía únicamente con ropa negra, abrigos largos, capas, y prendas que lo hacían destacar a donde fuera. Pese a su apariencia, muchos compañeros de escuela lo describían como un joven extrovertido, amable y divertido. No lo veían como una amenaza, solo como alguien diferente. Un año antes del asesinato, la situación financiera de Esther empeoró drásticamente. Perdió su empleo, y madre e hijo fueron desalojados de su casa. Unos familiares les ofrecieron hospedarse temporalmente en una propiedad que aún estaba en construcción, en un fraccionamiento nuevo a las afueras de San Francisco. Justamente, en el mismo vecindario donde vivían Pamela y Daniel Horowitz. La parte alta de la casa estaba casi terminada, así que los dueños se mudaron allí y permitieron que Esther y Scott vivieran en un remolque ubicado en el terreno. Fue durante esa época que Scott, junto a su amigo Robin Crowen, empezó a buscar formas rápidas de ganar dinero. Se involucraron en una serie de delitos menores, lo que provocó varios encuentros con la policía local. Más tarde, Scott ideó un plan para cultivar marihuana en su habitación con fines de venta. Para lograrlo, necesitaban lámparas especiales de cultivo, las cuales ordenaron por internet utilizando información de tarjetas de crédito robadas. Y fue justo ahí donde surgió una conexión directa con Pamela. Aunque Scott y ella vivían como vecinos, nunca tuvieron contacto directo. Sin embargo, Daniel Horowitz sí conocía a Esther. Por recomendación de conocidos en común, le ofreció asesoría legal gratuita para ayudarla a resolver algunos trámites durante su crisis económica. Pero detrás de la fachada de adolescente excéntrico, Scott ocultaba algo mucho más inquietante,
una obsesión profunda por los asesinos seriales más infames del mundo. Estudiaba sus historias con detalle, cómo actuaban, qué los motivaba y cómo lograban escapar. Hablaba de ellos con sus compañeros de clase, incluso con cierta admiración hacia aquellos que jamás fueron capturados, como el Zodiaco o Jack el Destripador. Su comportamiento empezó a levantar sospechas. En una ocasión, dibujó un símbolo ocultista en el suelo de la escuela y realizó, según testigos, una especie de danza ritual alrededor del dibujo. A los 15 años ya consumía alcohol y experimentaba con sustancias prohibidas. También escribía poesía oscura y perturbadora, plagada de referencias al daño personal y pensamientos suicidas. Su madre estaba al tanto de estos escritos, pero los consideraba solo una fase, una forma de llamar la atención. Nunca imaginó lo que estaba gestándose. Su fascinación con la muerte no era ningún secreto. Hablaba con naturalidad sobre cuánto tiempo podía sobrevivir una persona sin ciertos órganos, cuánto sangrado bastaba para causar la muerte. Incluso llegó a decir, sin inmutarse, que le gustaría presenciar los últimos momentos de vida de alguien. Cuando los investigadores accedieron al historial de búsqueda de Scott en Internet, se enfrentaron a una pesadilla. Junto a material sobre asesinos seriales y prácticas ocultistas, había búsquedas sobre autopsias, disección de cuerpos y videos quirúrgicos. También hallaron grabaciones relacionadas con el desmembramiento y matanza de animales. Desde el inicio, múltiples señales apuntaban directamente a él como el autor del crimen que le arrebató la vida a Pamela Vital. No tenía coartada. Presentaba cortes y rasguños recientes en manos y brazos, indicativos de una pelea. En su habitación encontraron prendas con manchas oscuras compatibles con sangre. Y bajo el remolque, ocultos en una bolsa, descubrieron unos tenis con un patrón idéntico al de las huellas halladas en la escena del crimen. A mediados de los 2000, las pruebas de ADN ya eran herramientas comunes en las investigaciones, aunque aún tomaban más tiempo que en la actualidad. Aún así, pocos dudaban de lo que los resultados revelarían. Y efectivamente, las pruebas fueron contundentes. Bajo las uñas de Pamela había tejido epitelial y sangre. Ambas muestras coincidían con el ADN de Scott Dileski. También se encontró su sangre en la regadera del remolque, lo que indicaba que intentó lavarse tras el ataque. Su madre, Esther, también fue arrestada. Se le acusó de presuntamente haber colaborado en la ocultación de evidencia. Los investigadores descubrieron que un día antes del arresto de su hijo, Esther Dileski había desechado una mochila, a petición de Scott. El objeto fue recuperado rápidamente. Esther declaró que jamás revisó su contenido. Supuso que contenía sustancias prohibidas o documentos relacionados con los fraudes financieros en los que Scott había estado involucrado. Pero lo que encontraron fue mucho más grave. Dentro de la mochila estaban varias piezas clave: el arma homicida, así como una sudadera con capucha, un par de jeans y unos guantes, todos manchados de sangre. La investigación dio un nuevo giro cuando Robin Crowin, el mejor amigo de Scott, aceptó testificar en su contra a cambio de inmunidad total. Robin confirmó que ambos habían planeado cultivar marihuana en casa y que, efectivamente, habían utilizado datos de tarjetas de crédito robadas para adquirir el equipo necesario. Sin embargo, Robin deslindó toda responsabilidad del crimen. Según su testimonio, Scott fue solo al remolque para recoger el paquete, creyendo que había sido dejado en la entrada de Pamela. Dijo no haber sabido nada más hasta que la noticia del asesinato se difundió en los medios. Después del crimen, Scott se trasladó a un pueblo cercano para ver a su novia, Jenny, con la intención de que ella le proporcionara una coartada. Pero cuando Jenny fue detenida y cuestionada como posible cómplice, comenzó a colaborar con las autoridades. Dio un relato detallado sobre la llegada de Scott a su casa y señaló que presentaba una herida evidente en el brazo y tenía sangre en la ropa. Scott negó cualquier participación directa en el asesinato, aunque admitió haber ido al terreno de los Horowitz para buscar el paquete. Alegó que la idea del cultivo había sido de Robin y que él solo obedecía instrucciones. Según su versión, todo era una trampa, pero la evidencia era clara. Más adelante se descubrió que Pamela no abrió la puerta al agresor. Es probable que simplemente olvidara cerrarla con llave. El atacante entró sin obstáculos. Lo que ocurrió después solo puede reconstruirse a través de la evidencia física, ya que Scott siguió negando su culpabilidad. Todo indica que Pamela,
Al escuchar algo extraño, se levantó de su computadora para confrontar al intruso. Entonces comenzó una violenta lucha. Scott la agredió físicamente. Durante el forcejeo, le provocó una herida abdominal letal. También él resultó herido por el cuchillo, y Pamela logró arañarlo antes de caer. El joven de preparatoria se quedó de pie, observando cómo la mujer se desangraba lentamente. Una vez terminado el ataque, fue al baño de la víctima. Se duchó para quitarse la sangre, se cambió de ropa con prendas limpias que traía consigo, y guardó las ensangrentadas dentro de una mochila. Pero cometió un error. La herida en su mano seguía sangrando. Por eso, la ropa hallada en su habitación solo contenía su propia sangre, mientras que la que fue recuperada de la mochila tenía rastros directos vinculados a Pamela. Cuando Scott se presentó en el tribunal, parecía otra persona. Su cabello, ahora corto y en su color natural, su estilo gótico abandonado por completo. Parecía un adolescente común. Pero detrás de ese cambio superficial, su actitud no varió. Negó todo. Alegó ser víctima de una conspiración. Y lo más inquietante, no mostró remordimiento, empatía, ni un atisbo de arrepentimiento. Durante el juicio, presentó una historia absurda. Afirmó que el día del crimen caminaba por un bosque cercano cuando, según él, se topó con Pamela, quien actuaba de forma errática. Dijo que ella lo atacó y que él respondió golpeándola en la cara, rompiéndole la nariz. Afirmó que así se explicaba la sangre cruzada en sus ropas. Nadie creyó esa versión. Su defensa intentó desviar la atención señalando que se había encontrado ADN desconocido en la escena. ADN que no correspondía ni a Pamela, ni a Daniel, ni al propio Scott. Usaron esto para insinuar que el verdadero culpable aún estaba libre. Pero el jurado no se dejó engañar. La cantidad de pruebas era abrumadora. ADN bajo las uñas de Pamela, rastros de sangre, huellas, declaraciones de testigos. Todo apuntaba en una sola dirección. En julio de 2006, Scott Edgar Dillesky fue declarado culpable de homicidio agravado en primer grado y manipulación de evidencia. Debido a que era menor de edad al momento del crimen, se le evitó la pena de muerte. En su lugar, fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Tras su condena, Scott y su equipo legal interpusieron varias apelaciones. Todas fueron rechazadas. Sin embargo, en 2016, la ley cambió en California. Una nueva legislación prohibía que los menores de edad condenados por delitos graves fueran sentenciados a cadena perpetua sin opción a libertad condicional. Esto le abrió una inesperada puerta a Scott Dillesky. Un nuevo fallo le otorgó el derecho a una audiencia de libertad condicional tras cumplir 25 años de condena. Eso significa que, en teoría, Scott Dillesky podría quedar en libertad en el año 2031.